a bit like that because we figured we can't really do kind of the modern pop album where it's like just a bunch of singles. No se puede subestimar el impacto de las colaboraciones de Paul McCartney con Ringo Starr, John Lennon, George Harrison y George Harrison en la música y la cultura populares. Puede que los Beatles se separaran en 1970, pero dejaron una huella imborrable en la historia de la música. Además, McCartney construyó una carrera notable, pero incluso después de tanto tiempo, la gente todavía no sabe qué hizo mal la banda. Paul McCartney tardó todos estos años, pero finalmente aclaró quién separó a los Beatles. Sin embargo, antes de continuar en esa dirección, examinemos la vida, la carrera y la conexión del ícono con la banda. Salta a la fama con los Beatles. Después de un año de decisión sobre el nombre, Stuart Sutcliffe dejó la banda en 1961. Después de eso, McCartney tocó el bajo para la banda. Tan pronto como la banda comenzó a explorar nueva música, él estuvo listo para este nuevo rol. Los Beatles grabaron su primera canción profesional en Hamburgo mientras aún estaban aprendiendo. Apoyaron a Tony Sheridan en My Bonnie como The Beat Brothers. Después de escuchar este disco, Brian Epstein, quien dirigiría la banda en enero de 1962, quedó fascinado y ayudó a darle forma a su dirección. A finales de ese año, Ringo Starr reemplazó a Pete Best como baterista de los Beatles. Esto sucedió antes del avance de la banda en octubre de 1962 con Love Me Do. Esto inició la Beatlemanía en el Reino Unido y Estados Unidos un año después. McCartney recibió el querido apodo de Cute Beatle durante esta locura debido a su personalidad y habilidad musical. Durante este tiempo, McCartney y Lennon colaboraron en una serie de éxitos que ayudaron a los Beatles a triunfar. Rubber Soul reveló la creciente influencia de McCartney en la banda. Tocaba un instrumento, arreglaba, producía y era director musical además de componer. En general, el álbum llevó a The Beatles del pop a temas más serios e introspectivos. El álbum en su conjunto rompió con los enfoques anteriores de los Beatles, pero canciones como In My Life mostraron el creciente talento compositor de McCartney y Lennon. Revolver, publicado en 1966, consolidó el poder creativo de McCartney con canciones como Eleanor Rigby. El sonido experimental del álbum y las letras complejas transformaron el camino creativo de los Beatles, presagiando sus futuros avances. Después de su gira por Estados Unidos, los Beatles realizaron su último espectáculo comercial en 1966. McCartney comenzó entonces su primer proyecto en solitario. Escribió música para The Family Way de la BBC. Paul McCartney creó temas con George Martin, quien los transformó en 13 formas. McCartney elogió la banda sonora y ganó un Ivor Novello al mejor tema instrumental, pero fracasó económicamente. En general, la música fracasó. Después de que terminó la gira de los Beatles, Paul McCartney sintió la necesidad de un rejuvenecimiento creativo. Aconsejó a la banda que se embarcara en un nuevo y arriesgado esfuerzo para revitalizar su sonido. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el primer álbum conceptual, fue la culminación de esta noción. En noviembre de 1966, la banda comenzó a grabar Sgt. Pepper's, experimentando con numerosos estilos musicales. Canciones como A Day in the Life, que requirió una orquesta de 40 músicos y McCartney y Martin turnándose para dirigir, mostraron la ambición del álbum. El sencillo doble cara A Strawberry Fields Forever se lanzó en febrero de 1967 y el álbum en junio. El álbum fue publicado en este momento innovador. Paul McCartney saltó a la fama en los Beatles tras la repentina muerte de Brian Epstein en agosto de 1967. McCartney asumió progresivamente el cargo de líder y gerente comercial de la banda en sustitución de John Lennon. McCartney impulsó una película para televisión. La película, dirigida principalmente por McCartney, se convirtió en el magnífico Magical Mystery Tour a pesar de los problemas logísticos. Los críticos le dieron críticas mixtas. La música tuvo más éxito que la película y se distribuyó en varios formatos, convirtiéndose en un éxito económico. La película animada de los Beatles, Yellow Submarine, se inspiró en la canción anterior de McCartney.
La película se estrenó en julio de 1968 y fue elogiada por sus imágenes y banda sonora. Cuando se produjo el álbum blanco, las tensiones entre la banda ya eran evidentes y solo crecieron. Esta disputa persistió hasta las sesiones de Let It Be grabadas en vídeo en 1969. McCartney expresó su preocupación por la dirección y la química del grupo y su decepción por la ausencia de Epstein durante estas sesiones. Abbey Road. El último álbum de los Beatles contó con una colaboración agridulce entre Paul McCartney y George Martin, quienes abogaron por un estilo sinfónico a pesar de las disparidades en la formación. Además, por esta época, en octubre de 1969 comenzó a circular una peculiar historia que decía que McCartney había fallecido en un accidente automovilístico muchos años antes. El mito fue rápidamente refutado cuando Paul McCartney y su familia aparecieron en la portada de la revista Life en noviembre de 1969. Esto sirvió para asegurar a sus seguidores que Paul todavía estaba vivo y coleando. Sin embargo, las cosas no le fueron bien a la banda y, solo un año después, los Beatles ya no estaban funcionando. ¿Quién fue el que provocó la separación de la banda? Después de un tiempo, McCartney reveló los hechos. Mientras tanto, echemos un vistazo a lo que ocurrió inmediatamente después del evento. Paul McCartney y las alas. El McCartney luchó contra un terrible sentimiento de tristeza en el momento en que los Beatles se estaban disolviendo. Fue en ese momento difícil que su esposa, Linda, le levantó el ánimo y lo animó elogiando su capacidad para escribir canciones. Ella hizo esto para ayudar a aumentar su confianza. Paul McCartney escribió una emotiva canción titulada Maybe I'm Amazed, como homenaje a la gran influencia que ella tuvo en su vida. En la canción, McCartney reconoció su admiración por la capacidad de Linda para brindarle estabilidad emocional. En 1970, McCartney lanzó su primer álbum con su propio nombre, lo que marcó el comienzo de su carrera en solitario. El álbum alcanzó el número 1 en las listas de Estados Unidos, lo que sentó las bases para la carrera en solitario de McCartney. McCartney trabajó con Linda y el baterista Denny Seiwell en el álbum Ram, que se lanzó al año siguiente. Ram fue otro álbum que recibió elogios generalizados de la crítica y escaló al top 5 en Estados Unidos y Reino Unido. Seiwell. Linda y Paul McCartney se unieron para fundar Wings en septiembre de 1971. Tras la llegada del guitarrista Henry McCullough, Wings realizó su primera gira de conciertos en 1972. Durante este viaje, ganaron confianza y se prepararon para su próxima gira por Europa, la Giro Wings Over Europe, que tuvo lugar en 1972. Duró 7 semanas y constó de 25 conciertos. La mayoría de las actuaciones fueron canciones solistas de Wings y McCartney. McCartney tomó la decisión consciente de actuar en lugares con capacidad para menos de 3,000 personas, para preservar un ambiente íntimo que fuera perfecto para el sonido y estilo en constante evolución de la banda. En marzo de 1973, Wings obtuvo su primer éxito número 1 en los Estados Unidos con la canción My Love, extraída del álbum Red Rose Speedway. Ese mismo año, la banda también lanzó la legendaria canción Live and Let Die, que sirvió como tema principal de la película de James Bond del mismo nombre. Además de ser un éxito en las listas de Estados Unidos, la canción fue producida en colaboración con George Martin, ex-productor de los Beatles. Martin recibió un premio Grammy por el arreglo orquestal de la canción. McCartney, Linda y Denny Lane colaboraron con McCartney para grabar Band on the Run en 1973, tras la partida de Henry McCullough y Denny Seiwell el año anterior. Tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, este álbum fue el primero en alcanzar la cima de las listas. Además, resultó en que la interpretación de la canción principal de Wings y McCartney recibiera el premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop. El impulso de Wings continuó volando a pesar de que se agregaron nuevos miembros a la lista de la banda. Consolidaron su posición en la historia del rock con su sonido dinámico y logros que encabezaron las listas. Tras el enorme éxito de Band on the Run,
Wings continuó su aventura musical lanzando 2 álbumes que encabezaron las listas casi inmediatamente uno tras otro. Su posición en la historia del rock se consolidó con el lanzamiento de Venus and Mars en 1975 y Wings at the Speed of Sound en 1976. Wings comenzó su ambiciosa gira, Wings Over the World Tour, en 1975, que duró un total de 14 meses e incluyó paradas en Reino Unido, Australia, Europa y Estados Unidos. La culminación de la gira fue la publicación del triple álbum en vivo Wings Over America, elogiado por la crítica, que capturó el fervor y la pasión de sus actuaciones en diferentes estados y países de todo el mundo. Su canción Mull of Kintyre, compuesta en colaboración con Denny Laine y lanzada en 1977, se convirtió en una sensación en el Reino Unido, estableciendo récords con sus altísimas ventas. Hasta 1984 ostentaba el récord de ventas en el Reino Unido. Wings mantuvo su éxito financiero con el lanzamiento de Back to the Egg en 1979 y London Town en 1978, los cuales resultaron en canciones que encabezaron las listas. El viaje creativo que estaba emprendiendo Paul McCartney resultó en la publicación de McCartney Sing, un álbum en solitario que encabezó las listas de éxitos en el Reino Unido e indicó un cambio en el rumbo que tomaba su música. El álbum incluía el exitoso tema Coming Up, que fue tocado en vivo por Wings y se convirtió en su último éxito número 1. Sin embargo, McCartney tomó la decisión de poner fin a Wings en 1981, apenas un año después de la formación de la banda, debido a conflictos dentro de la banda. Tras la partida de Denny Laine, los Wings ya no existían, lo que significó el fin de una era. Siguiendo después de las alas, Stevie Wonder y Paul McCartney trabajaron juntos en 1982 para crear la exitosa canción Ebony and Ivory, que fue producida por George Martin y alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100. Este fue el sencillo número 28 de McCartney en la lista. Ese mismo año, colaboró con Michael Jackson en la canción The Girl Is Mine, que se incluyó en el álbum de Jackson titulado Thriller. Con el lanzamiento de Say en 1983, mantuvieron su relación. Fue al año siguiente cuando McCartney debutó en la industria cinematográfica con el musical Give My Regards to Broad Street, en el que no solo actuó, sino que también escribió, produjo y dirigió. A pesar de que la película recibió muchas críticas, la banda sonora fue un éxito comercial, alcanzando el número 1 en el Reino Unido y conteniendo el sencillo Top 10 No More Lonely Nights en los Estados Unidos. McCartney también escribió la canción Spies Like Us para la película del mismo nombre que se estrenó en 1985. En el año 1985, participó en Live Aid y realizó una actuación que será recordada para siempre. Press to Play fue una canción en la que McCartney y Eric Stewart trabajaron juntos en el año 1986. El año 1988 vio la publicación de Back in the Soviet Union, que originalmente solo estaba disponible en la Unión Soviética. Su producción creativa continuó con este álbum. En 1989, McCartney participó en una representación de Ferry Cross the Mersey con Jerry Marsden y Holly Johnson. El propósito de la actuación era recaudar dinero para el Fondo de Apelación para Desastres de Hillsborough. Flowers in the Dirt fue otro álbum que publicó. Fue una colaboración con Elvis Costello e incluyó contribuciones de Gilmour y Nicky Hopkins. Luego, Paul McCartney realizó la gira Paul McCartney World Tour, que fue su primera gira en más de una década. La gira culminó con un evento espectacular en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, donde tocó ante una multitud récord de 184,000 personas que pagaron para verlo actuar. Durante el mismo año se lanzó el álbum Tripping the Live Fantastic, el cual era un triple CD que contaba con diferentes momentos destacados de la gira. Por encargo de la Royal Liverpool Philharmonic Society en 1991,
Paul McCartney inició su colaboración con Carl Davis en la composición del Oratorio de Liverpool. Esta fue la primera incursión de McCartney en el mundo de la música sinfónica. A pesar de recibir una variedad de críticas, logró encabezar las listas de música clásica en el Reino Unido. Fue ese mismo año que lanzó un CD en vivo llamado Unplugged, que incluía un concierto acústico que había tocado para MTV Unplugged. En la década de 1990, trabajó con Youth The Killing Joke en 2 álbumes electrónicos que fueron lanzados bajo el alias The Fireman a través de su colaboración. 1993 vio el lanzamiento de su primer álbum de estudio, titulado Strawberries, Oceans, Ships, Forest. McCartney regresó a la música rock en 1993 con el lanzamiento del álbum Off the Ground. También participó en el New World Tour, que resultó en la creación del álbum en vivo Paul is Live. A continuación, McCartney dedicó su atención al The Beatles Anthology Project, en el que trabajó de 1994 a 1998. El álbum de rock Flaming Pie, que incluía Star on Drums and Beautiful Night, fue lanzado por él en 1997 y recibió elogios unánimes de los críticos musicales. Ese mismo año, hizo otra incursión en el mundo de la música clásica con el álbum Standing Stone, que encabezó las listas de música clásica tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Rushes. El segundo álbum de Fireman fue publicado por McCartney en 1998 y Run Devil Run fue lanzado al año siguiente en 1999. La producción de McCartney ha sido bastante amplia. Además, actuó en el concierto Linda Memorial que tuvo lugar en el Royal Albert Hall en el año 1999. McCartney reanudó sus aventuras musicales en el año 2000 con el lanzamiento del álbum de electrónica Liverpool Sound Collage, que fue una colaboración con Super Animales Peludos y Jóvenes. Ese mismo año hizo una contribución al álbum tributo a Garland for Linda, incluida la canción Nova. El álbum estaba dedicado a su difunta esposa, Linda. Tras los acontecimientos terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001, Paul McCartney tomó la iniciativa de organizar una actuación en la ciudad de Nueva York y lanzó el álbum de estudio Driving Rain en noviembre del mismo año en que tuvo lugar el concierto. Entre las canciones del disco había una titulada Freedom, que fue una reacción directa a los horribles acontecimientos. En 2002, realizó la gira Driving World con una nueva banda que incluía a Rusty Anderson y Brian Ray a las guitarras, Paul Wickens a los teclados y Abe Laboriel Jr. a la batería. La gira fue un éxito. La gira de conciertos fue un gran éxito y recaudó un total de unos $2 millones en 2002. En el primer aniversario del fallecimiento de George Harrison, Paul McCartney actuó en el concierto para George. Estas actuaciones tuvieron lugar. Además, fue la atracción principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 39 en 2005 y dirigió el espectáculo previo al juego del Super Bowl 36 en 2002. Ambos eventos fueron dignos de mención. Además, McCartney actuó en el evento Live Aid que tuvo lugar en el Hyde Park de Londres ese mismo año. Y en septiembre del mismo año lanzó el álbum de rock Chaos and Creation in the Backyard. La pieza clásica Etsy Corpse Meum se lanzó en 2006, mientras que el álbum de rock Memory Almost Full se lanzó en 2007. Ambos álbumes vinieron después de este. Además, en 2008, McCartney publicó su tercer álbum Fireman, que se tituló Electric Arguments. Después de unas vacaciones, Paul McCartney reanudó su carrera de gira al año siguiente. Realizó más de 80 presentaciones y celebró la reedición de la biblioteca de los Beatles por parte de EMI, que incluyó remasterización digital, así como el surgimiento de la banda de rock de los Beatles Video Game, en la ciudad de Nueva York. Realizó 3 presentaciones con entradas agotadas, lo que resultó en la creación de un disco doble en vivo titulado Good Evening New York City. En el año 2010, sentó las bases para el Consol Energy Center en Pittsburgh, y al año siguiente realizó 2 conciertos en el New Yankee Stadium que se agotaron por completo.
Adquirió un contrato de grabación con Decca Records en 2011, el mismo año en que publicó Kisses on the Bottom y creó su primera música de baile, Ocean's Kingdoms. Además de eso, recibió el premio Música e Persona del Año y realizó una actuación en la 54ª entrega anual de los premios Grammy. McCartney actuó frente a más de 100,000 espectadores en la Ciudad de México en 2012, así como en la ceremonia de clausura del evento del Jubileo de Diamante de la Reina Isabel, y como acto principal en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Verano en Londres. McCartney mantuvo su labor caritativa dando una actuación en el concierto para Sandy Relief y lanzando nueva música en 2013. Tras su participación en The Night That Changed America, un tributo de los Grammy a los Beatles, pasó a tocar en Candlestick Park en San Francisco. Ambos hechos tuvieron lugar a principios de 2014. Durante su actuación en los premios Grammy, trabajó con Kanye West en la canción Only One, así como con West y Rihanna en la canción 4-5 Seconds. Fue en 2015 cuando tocó con Paul Simon en el especial del 40 aniversario de Saturday Night Live. Además, colaboró con los Hollywood Vampires en una interpretación de su canción Come and Get It. En 2016 se publicó la colección Pure McCartney y en 2018 se lanzó su álbum Egypt Station, que encabezó la lista Billboard 200. Continuó teniendo un efecto en la música y la sociedad. McCartney 3 se lanzó en diciembre de 2020, lo que marcó su primer álbum en solitario en alcanzar el número 1 en el Reino Unido desde 1989. El álbum se grabó en medio de los bloqueos que se produjeron durante el COVID-19. Posteriormente, en 2021, lanzó un disco llamado McCartney 3 Imagined. Durante el mes de noviembre de 2021 lanzó The Lyrics, 1956 hasta la actualidad, el cual recibió muchos elogios. En el año 2022, McCartney comenzó su gira Got Back en Estados Unidos, que culminó con una actuación histórica en el Festival de Glastonbury, cuando se convirtió en el cabeza de cartel solista de mayor edad en la historia del festival. The Beatles Get Back le valió un premio Primetime Emmy y, en 2023, lanzó 1964 Eyes of the Storm, que era una recopilación de sus imágenes durante el período de la Beatlemanía. Dicho esto, la narrativa de McCartney aún no ha terminado. Había un hombre, un ser humano, un amigo, un amante, un cónyuge y un padre que fue la fuerza impulsora detrás del fenómeno de la Beatlemanía. Mientras nos preparamos para profundizar en sus revelaciones sobre la disolución de los Beatles, primero echemos un vistazo al tipo mismo. La vida detrás de la Beatlemanía. Además de sus esfuerzos musicales, McCartney también fue responsable de producir y presentar The Real Buddy Holly Story en el año 1985. Además, tuvo una aparición memorable como invitado en Los Simpson en 1995. Este individuo ha sido calificado continuamente como el músico más rico del Reino Unido, con una fortuna estimada de 730 millones de libras en el año 2015. Creó un breve documental sobre Grateful Dead. A un nivel más personal, el historial de relaciones amorosas de McCartney comenzó con Dorothy Dot Rohn, a quien conoció en el Casbah Club de Liverpool en 1959. Este fue el comienzo de su serie de asociaciones románticas. Para que Rowan se pareciera más a Brigitte Bardot, McCartney pudo ejercer una influencia dominante sobre ella seleccionando su ropa y cosméticos, e incluso proponiéndole que modificara su peinado. A pesar de que McCartney enviaba cartas regularmente a Rowan cuando estaba en Hamburgo con los Beatles, su relación terminó abruptamente después de que Rowan sufriera un aborto espontáneo. Esto hizo que McCartney cancelara su compromiso, porque sentía que ya no tenía ninguna obligación. En abril de 1963, McCartney conoció a la actriz británica Jane Asher durante un concierto de los Beatles en Londres. Esta reunión siguió al encuentro de Rowan con Asher,
Tras el rápido desarrollo de su relación, McCartney se mudó a la residencia de los padres de Asher, que estaba ubicada en Wimple Street en Marylebone. Antes de mudarse a la casa de McCartney en St. John's Wood en 1966. Llevaban viviendo juntos más de 2 años en ese momento. Asher fue la fuente de inspiración para varias canciones escritas por Paul McCartney, incluidas Yesterday and I Love Her, You Won't See Me While I'm Looking Through You. Cuando Asher descubrió que McCartney estaba involucrado con Francie Schwartz, una guionista estadounidense que había viajado a Londres con la esperanza de vender un guión a los Beatles, su romance llegó a su fin. A pesar de que habían planeado casarse, su relación terminó. Tras la disolución del compromiso de Jane Asher con Paul McCartney en 1968, Francie Schwartz se mudó a la residencia de McCartney en Londres. Su romance, por otra parte, no duró mucho. Tanto en su vida personal como en su vida profesional, los Beatles atravesaban un período de considerable agitación. Durante la época en que McCartney estaba muy involucrado en el desarrollo de The White Album, las tensiones dentro de la banda estaban aumentando a nuevas alturas. Poco después, McCartney comenzó a salir con Linda Eastman, una fotógrafa estadounidense a quien conoció en 1967 en una actuación de Georgie Fame en Londres. A finales de 1968, la relación de McCartney con Schwartz había llegado a su fin y finalmente comenzó a salir con Eastman. Cuando Linda conoció a Paul, se sintió atraída por John Lennon. Sin embargo, rápidamente cambió su atención hacia Paul después de conocerlo. En marzo de 1969 se casaron, a pesar de que casi habían cancelado la boda debido a un furioso desacuerdo ocurrido la noche anterior. Después de que los Beatles se separaron en 1970, se unieron para crear Wings y, a pesar de que fueron objeto de críticas, continuaron colaborando musicalmente hasta la muerte de Linda por cáncer de mama en 1998. Paul confesó que buscó tratamiento tras el fallecimiento de su esposa. Para hacer frente a las emociones de vergüenza e imperfección, caracterizó su matrimonio como uno lleno de alegría y risas. McCartney se casó con Heather Mills, ex modelo y activista contra las minas terrestres, en 2002, después de la muerte de Linda. Heather Mills era una activista contra las minas terrestres. En 2003, dieron la bienvenida al mundo a una hija llamada Beatrice Milley. No obstante, su relación estuvo sujeta a un severo escrutinio público desde el principio. Los medios de comunicación a menudo describían a Mills de mala manera. Según los informes, la presión sobre su matrimonio fue causada por desacuerdos personales, así como por disparidades en los ideales que tenían para su estilo de vida. El carácter público más tranquilo que McCartney exhibió contrastaba marcadamente con el temperamento franco de Mills y su turbulenta relación con los medios. 2008 fue el año en que su matrimonio finalmente llegó a su fin, y fue un divorcio contencioso. 3 años después, McCartney se casó con Nancy Shevell en una modesta ceremonia civil que tuvo lugar en Londres. Desde 2007, mientras McCartney todavía estaba casado con Mills, habían estado íntimamente involucrados el uno con el otro. En comparación con McCartney, Shevell es mucho más joven. Ahora se desempeña como vicepresidente de un grupo de transporte. En el momento de su matrimonio, se conocían desde hacía casi 20 años. Y se conocieron por primera vez como resultado del hecho de que compartían propiedades en los Hamptons. En octubre de 2023 celebraron su 12º aniversario de bodas. Las vacaciones son algo que la pareja espera hacer juntos, y recientemente fueron a St. Bart's en marzo de 2024. Al pasar tiempo de calidad juntos y disfrutar de sus pasatiempos favoritos, como relajarse en la playa y participar en rutinas de bienestar, a menudo pasan tiempo de calidad juntos. Además de sus relaciones románticas y matrimoniales, Paul McCartney también ha estado involucrado en el abuso de sustancias. Esto comenzó en la década de 1960 con el uso de Proluden y Homburg para mantener los niveles de energía durante los conciertos. Posteriormente, Bob Dylan llevó el cannabis al público en 1964. El uso de cannabis por parte de McCartney se convirtió en un motivo recurrente en su trabajo,
apareciendo de manera destacada en canciones como Got to Get You Into My Life. Finalmente dejó el cannabis en 2015. A pesar de que anteriormente había experimentado con LSD, cocaína y otros narcóticos, lo hizo para dar un buen ejemplo a sus nietos. Es importante señalar que no todas las áreas de la vida de la estrella de la música son tan polémicas. McCartney y su esposa Linda visitaron una granja en 1975 mientras estaban allí. Vieron corderos pastando junto a sus madres. Este acontecimiento les afectó profundamente, lo que les llevó a desarrollar una conciencia de las repercusiones morales asociadas al consumo de carne. Esto los impulsó a hacer campaña por los derechos de los animales y por un trato ético hacia los animales. Además de defender el vegetarianismo, se aseguraron de que su empresa de alimentos, Linda McCartney Foods, no incluyera ningún alimento que hubiera sido modificado genéticamente. Además, McCartney apoyó a grupos como PETA y Humane Society y participó en campañas contra una variedad de temas, incluidas las minas terrestres, la caza de focas y más. Su defensa incluyó una amplia gama de preocupaciones, incluidas aquellas relacionadas con el humanitarismo, la conservación del medio ambiente y los problemas sociales. Fue un acérrimo opositor del fracking y trabajó para erradicar la pobreza. Además de esto, McCartney ha realizado contribuciones a una amplia variedad de organizaciones filantrópicas mediante actuaciones benéficas, álbumes benéficos y obsequios personales. Su activismo puede verse en una amplia gama de problemas globales, incluido su apoyo a Aung San Suu Kyi, su defensa de la responsabilidad ecológica y su defensa de las organizaciones benéficas del NHS. A través de su patrocinio del anuario Tree Register en 2024, McCartney mantuvo su compromiso con el compromiso social. Pasemos a la pregunta más importante. ¿Quién fue el que provocó el fracaso de la legendaria banda? ¿Quién realmente disolvió a los Beatles? Tras la disolución de los Beatles en 1970, la atención de la culpa inevitablemente se desplazó hacia Paul McCartney. Sin embargo, en una revelación reciente, McCartney reveló que John Lennon fue quien desencadenó la separación de la banda. Durante una entrevista con John Wilson de BBC Radio 4, Paul McCartney recordó el día trascendental en el que John Lennon anunció su deseo de interrumpir su relación con los Beatles. Lo describió como algo similar a un divorcio y dejó que McCartney y los demás miembros se ocuparan de las consecuencias de la situación. A pesar de que fue él quien rompió formalmente la relación económica entre los Beatles al demandar a sus compañeros, Paul McCartney admitió que no fue él quien inició la disolución de la banda. Como resultado de su creciente involucramiento social y político con Yoko Ono, McCartney afirma que John Lennon se inspiró para cambiar su comportamiento. La pareja era firme partidaria del movimiento veguismo, que anima a la gente a ver más allá de lo exterior. Además de esto, participaron en los conocidos Bed-ins por la paz, que fueron protestas contra la guerra de Vietnam que tuvieron lugar en Ámsterdam y Montreal. McCartney lamentó que los Beatles podrían haber sobrevivido durante más tiempo si John Lennon no hubiera dejado la banda. Consideró la separación como el momento más difícil de su vida. Aunque atravesaron una separación difícil, los Beatles siguen siendo una parte imborrable de la historia de la música. Su influencia se extendió a lo largo de décadas y géneros, y su enfoque único en la composición de canciones, la producción de estudio y la influencia cultural transformaron el panorama de la música popular de una manera que nunca se revertirá. Desde sus inicios en los clubes underground de Liverpool hasta su actual estatura como fenómeno mundial, los Beatles no solo han batido récords, sino también barreras al combinar una amplia variedad de géneros musicales y traspasar las fronteras de la expresión creativa en todos los ámbitos. Aparte de las canciones que encabezan las listas, su legado es mucho más extenso. Los Beatles fueron los pioneros del álbum conceptual, exploraron nuevos sonidos y tecnologías y utilizaron su plataforma para impulsar el cambio social. Sargento. La banda Pepper's Lonely Hearts Club fue la banda responsable del álbum conceptual,
Cada miembro de la banda aportó una perspectiva y una voz únicas, lo que resultó en la formación de una sinergia que captó con éxito el espíritu de la época de la década de 1960 y continúa resonando en la actualidad. El trabajo colectivo de los Beatles sigue siendo insuperable y sirve de inspiración para un gran número de músicos y artistas de todo el mundo, a pesar de que se dedicaron a proyectos en solitario después de su separación. Su efecto se puede sentir en todos los sectores de la industria musical, desde el pop hasta el rock y los géneros experimentales. Su influencia se puede sentir en todas partes. Los Beatles son reconocidos no solo como banda, sino también como pioneros que contribuyeron decisivamente a dar forma al tejido mismo de la música y la cultura contemporáneas. Esto se debe a que Paul McCartney y Ringo Starr continúan tocando y manteniendo su legado, y el mundo aprecia sus canciones eternas y su espíritu pionero. De los presentes en la transmisión de hoy, ¿cuántos de ustedes crecieron escuchando la música de The Beatles? Por favor, deja un comentario y cuéntame qué canción te gusta más. Y también desplácese hacia abajo, hasta la sección de comentarios para ver personas que comparten sus intereses. Antes de partir, no olvides suscribirte al canal para ver más videos interesantes.